Hola, hoy día les quiero hablar de los números, algo que es tan apasionante. Bueno, uno cuando empieza a pensar en los números, lo primero que a uno se le ocurre es que, claro, hay un horario que cumplir, hay unas medidas, todo esto está expresado en números. ¿Me da un kilo de pan, por favor? Un kilo son 1000 gramos, bueno, eso todo lo expresamos en números. Las estadísticas están movidas por números, bueno, los números están en todos lados, ¿cierto? Pero nos van mostrando cosas que tienen que ver con el mundo físico. El contar las cosas, cuántas cosas tengo, cuán alto soy, en fin. Siempre hace alusión a la cuantificación. Pero seguro que han escuchado hablar de este concepto de numerología. Numerología, ¿cierto? El estudio de los números. El ir a la esencia de los números. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de Pitágoras? Bueno, si ustedes piensan que Pitágoras un día inventó los números o que le dio el significado a los números, bueno, estamos súper equivocados. La idea de esto de que los números representan algo viene desde tiempos muy antiguos. Se le ha perdido un poco el rastro a donde partió el significado de los números. Pero básicamente y de manera muy sencilla, porque esto es bien simple en realidad para comprenderlo, los números son un símbolo que expresa ciertas cosas que desde los tiempos más remotos los hombres y mujeres han buscado expresar. Por ejemplo, que tengo una cosa, ¿cierto? Entonces lo represento de alguna manera, puede ser con una rayita en la pared, etc. Pero cuando empezaron a observar las fuerzas de la naturaleza, estos personajes bien antiguos, por ejemplo, el sol, que era el que posibilitaba que las plantas crecieran, la luna, en fin, empezaron a observar que habían energías alrededor suyo que influenciaban en sus vidas. Por ejemplo, este concepto de sol, el concepto de semilla, el concepto de padre, madre, está expresado en los números. Por ejemplo, el número 1 está representado por esta idea de semilla, de sol, el dador, lo que inicia. Y así los números van representando fuerzas de la naturaleza y poco a poco conceptos que representan también el mundo interior. En ese sentido, los números van expresando cualidades, van expresando vibraciones, si lo queremos ver así también. También lo podemos pensar como colores, pero fundamentalmente son estados vibracionales o estados espirituales que en algunos números están mucho más conectados con el mundo espiritual y en algunos otros números son muy materiales. Bueno, ¿qué podemos hacer con estos números? Bueno, un montón de cosas. Podemos trabajar mucho con nuestros estados interiores, anímicos, pero antes de eso tenemos que ver, bueno, pero ¿de dónde sacamos los números para poder trabajar con eso? Si bien, por ejemplo, la astrología considera el momento del nacimiento como el momento clave, bueno, la numerología también, para comprender uno de sus sistemas de numerológicos, la fecha de nacimiento. Esa es una de las fuentes para poder obtener ciertos números. Otra fuente para obtener estos números son nuestros nombres. Y ahí es donde nos conectamos con una disciplina muy antigua que desde la tradición hebrea nos enseña a transformar las letras en números. Pero fundamentalmente tiene que ver también con el sonido. El sonido, el fonema de cada letra expresa una vibración. Bueno, hay muchas tradiciones que hablan sobre eso. Desde ahí también se construyen, por ejemplo, algunos mantras que son más vibracionales, las vocalizaciones, por ejemplo. Entonces, hay sistemas que se van relacionando con sonido, número, color, en fin. Son muchas las analogías que se pueden obtener de esto. Pero vamos por partes. Tenemos la fecha de nacimiento por un lado y por el otro tenemos todas las letras que componen todos nuestros nombres. Quizás se preguntarán, bueno, yo me cambié el nombre, o me cambiaron el nombre, o me dicen de cierta manera, bueno, ¿a qué le hago caso? Bueno, todos esos nombres son muy entretenidos como para poder analizarlos de manera separada. Porque, por ejemplo, si alguien si tú escogiste cambiar tu nombre o cambiarte tu apellido en algún momento de tu vida,
ese momento es digno de ser analizado, que puede ser, por ejemplo, a los 18 años, a los 25, a la edad que sea. ¿Qué estuvo ocurriendo en ese momento en tu vida? Bueno, esas son las cosas que los números van describiendo. Bueno, otra manera de trabajar sobre los números es comprenderlos desde la tradición griega de los 4 elementos. ¿Han visto por ahí una figura que es bien enigmática y que está en los libros de simbología muchas veces, que se llama Tetractis? Bueno, este Tetractis que ustedes están viendo ahora en pantalla es una representación simbólica de los 4 primeros movimientos espirituales, que van desde el plano más espiritual al mundo más terrenal, y que lo podemos simbolizar de manera muy sencilla, digamos, a través de los primeros 4 números, 1, 2, 3 y 4. Y aquí es donde se ven analogías muy interesantes, porque el número 1 lo podemos relacionar con el elemento fuego, desde esta tradición de los 4 elementos, de la tradición griega. El número 2 lo podemos relacionar al elemento aire, el número 3 al agua y el número 4 a la tierra. Y de esa manera vamos obteniendo muchas pistas de este significado de los números. Esta tradición está muy relacionada también con la tradición cabalista de los números. Cuando uno observa, por ejemplo, un libro de numerología, básicamente todos hablan más o menos de lo mismo. Seguramente han visto, si es que les gustan estos temas, el número del alma, el número de la personalidad, del destino, etcétera, etcétera. Son un montón de números los que uno puede obtener haciendo cálculos, ya sea con la fecha de nacimiento o con los nombres que tenemos. Bueno, todo esto proviene también de un estudio sistemático, que es la Cábala, ¿sí? Un trabajo de mucha profundización y de mucho estudio. Y eso nos va mostrando de alguna forma las distintas emanaciones de la divinidad, que es fundamentalmente este descenso del espíritu y su manifestación física o terrenal, y también este ascenso desde la materia hacia el espíritu. Esto es algo que también se ve en el tarot. Bien, de esa misma manera se puede explicar. Por ejemplo, los números que están en las cartas, que están íntimamente relacionados con los números de la tradición cabalista, de la tradición pitagórica, etc. Están absolutamente unidos, ¿sí? No están más o menos unidos, están 100% unidos. Bueno, de esa manera uno puede obtener distintos niveles de análisis que van desde el sonido de nuestros nombres, de nuestra fecha de nacimiento, en fin. Hay una infinidad de elementos que uno puede obtener para el propio crecimiento interior y para trabajar ya sea con tu familia, con tus amigos y enriquecer nuestro crecimiento personal. Bueno, les quiero recomendar que se metan a la página cursosdetarot.cl, a mi página, y vayan a un sector, a un link ahí dentro de la página que dice calculadoras. Ahí ustedes pueden colocar sus datos de fecha de nacimiento, sus nombres, eso no queda registrado, ¿eh? Solo queda para ustedes, y les entrega números. Y ahí también hay una breve explicación de los números que ayuda a entender, aunque sea de manera general, cuáles son las cualidades y estas vibraciones que están dentro de nosotros. ¿Bien? Y de esa manera, claro, aportar a nuestro desarrollo interior. Es muy interesante. Existe una manera para comprender los números desde esta perspectiva de la evolución de la conciencia, que es el modelo que me gusta enseñar a mí, que hablan de que los números están en un tránsito, están en un movimiento. Los números nunca están estáticos, siempre están en relación unos con otros, y de esa manera van dándose unos a otros como cierta tonalidad en la relación, tal como uno cuando se junta con una persona habla de ciertos temas, cuando se junta con otra habla de otros temas. Lo mismo ocurre con los números. En pantalla ustedes están viendo un esquema que puede facilitar bastante el análisis para el trabajar con los números. Entonces hay números que están en la parte de arriba y hay números que están en la parte de abajo. Los de arriba son más espirituales, los de abajo son más terrenales. Y hay números que están más a la izquierda y otros están a la derecha. Eso habla del transcurrir del tiempo.
Los números también están afectados por esto. Y que representa también esto de que uno no enfrenta las situaciones de la misma manera que las enfrentó en el pasado. Uno va nutriéndose con nuevas experiencias y eso a uno lo va fortaleciendo, le va generando mayor confianza y eso es algo que también se va expresando en los números, en esta transición, en este andar, en este transcurrir del tiempo. Bien. Bueno, quiero dar una pasada muy general por el significado y de nuevo, no voy a ahondar en el fundamento del origen del número. Eso lo dejamos para nuestros talleres, para nuestras clases de mayor profundización. Hoy día quiero mostrarles simplemente el concepto general de los números, que va desde el 1 hasta el 9 y el número 10, ¿sí? Que es un tema aparte, pero lo voy a tomar igual ahora. Bueno, el número 1 representa lo que es único, lo que marca los inicios y algo que tiene grandes potenciales de ser desarrollado. Por ejemplo, el concepto de semilla es algo que podemos asociar a él. El número 2 nos habla de la sabiduría. Bueno, ¿y por qué significa la sabiduría? Bueno, ahí las raíces de eso están en la Cábala y están en otras tradiciones que no hablan de esto. Pero por ahora comprenderlo de esa manera está bien. Tiene que ver con la sabiduría por un lado, tiene que ver con la acumulación, tiene que ver con todo lo que se desarrolla en el interior. El número 3 representa la manifestación, la expresión, la extroversión, la creatividad también. Es un número muy activo y que siempre mira hacia adelante. El número 4 representa la estructura, la estabilidad, lo que es firme, pero es la primera firmeza, no es cualquier tipo de firmeza, es la que aprendemos a obtener, es la que uno conquista en la vida. El número 5, y ahí vayan relacionándolo con el esquema, representa el mundo más terrenal. Es como cuando uno dice, está en el medio de la batalla, estar ahí, como moviéndose y expresando nuestras fuerzas. Y es el lugar en donde nosotros expresamos nuestras cualidades. Y ahí es donde surge el concepto de libre albedrío. ¿Sí? No exactamente el concepto de libertad, porque estamos en la búsqueda de eso. Pero desde el punto de vista terrenal, desde nuestro accionar en la tierra, es muy difícil conquistarlo. Sí podemos escoger, y ahí es donde está este número 5 que nos va indicando los caminos. Probando, a veces acertamos, a veces no. Bueno, de eso tiene que ver el número 5, un número de transición también. Tenemos después el número 6, un número hermoso, tanto por su constitución geométrica, por sus números, y claro, y aquí es donde esto se relaciona, por ejemplo, a la belleza, a la armonía y a la unión. El número 6 es un número muy hermoso, pero por lo mismo tentador. ¿Ya? Los números todos tienen dobles cualidades, una parte muy luminosa y una parte más oscura, que es necesario integrar. El número 7 tiene que ver con la reflexión, con la profundización, en donde se nos unen dos cosas. Por un lado, la reflexión desde el punto de vista intelectual, lógico, racional, pero también a través de nuestra experiencia, del recorrido que hemos ido haciendo. En la unión de esas dos cosas está el número 7. El número 8 es un número muy fuerte, muy fortalecido y absolutamente compenetrado del mundo material. Es un número materialista, pero no confundamos materialismo con algo negativo, ¿sí? Simplemente está hablando de que la energía está puesta en la concretización y en la concreción de las cosas materiales que nos hemos propuesto. Vivimos en un mundo terrenal, entonces el número 8 es especialista en eso. Y, entre comillas, un y, el número 9, que viene siendo el último número de la serie que va desde el 1 hasta el 9, representa la generosidad, el altruismo, un número muy buena onda. Pero de ahí mismo se desprenden algunas cualidades no tan agradables, porque el número 9, su generosidad, a veces es un poco pasado a llevar. En esto de que, claro, el número 9 da mucho, pero a veces no recibe demasiado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un poco este lado luminoso y el lado más sombrío del mismo número. Pero también tenemos otro número que es la evolución de todo esto, que es el número 10. Si en el número 1 teníamos la idea de semilla, en el número 10 tenemos el concepto de fruto. Si lo pensamos, en el fruto también hay una semilla. ¿Sí? Entonces, el número 10 representa un nuevo comienzo.
Y es ahí donde uno dice, bueno, pero esto tiene relación, por ejemplo, a otro sistema de arquetipos como el tarot. Y mi respuesta es sí, absolutamente. ¿Bien? Bueno, estas son algunas de las cosas que vamos aprendiendo en los cursos. Vamos a ir relacionando los números con el tarot con los números, y así con otros sistemas de arquetipos que son muy interesantes. Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Les invito a que se metan a la página, que puedan investigar sobre sus propios números personales, que puedan colocar sus dudas, sus consultas, y yo con mucho gusto les voy a ir contestando eso. Muchas gracias.